A orar para pedirle a Dios que nos dirija en esta predicación. Señor, Padre bendito, sabemos que tú estás aquí, Señor, y sabemos que tú nos hablas siempre que leamos tu palabra. Te damos gracias por ello, Padre, y te pedimos que nos sigas transformando a través de tu palabra y que cada día podamos servirte más a ti y ser cada día más como tu Hijo. Ponemos esta predicación en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver si no... Ok. En sus Biblias, Mateo 21, del 1 al 11. Mateo 21, del 1 al 11. Antes de leerlo, el título del sermón se llama El cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Algunos han llamado este pasaje el Domingo de Ramos, o la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Otros la llaman la coronación del rey. Y alguien prefiere llamarlo falsa coronación del rey verdadero. Yo lo he titulado El cumplimiento del tiempo. Todos sabemos que este pasaje da inicio a la celebración de lo que comúnmente llamamos la Semana Santa, ¿sí? O Semana de Pasión de Cristo, todos lo sabemos, la cual comienza con la entrada a Jerusalén, que es el pasaje que vamos a ver hoy, y termina con la resurrección de Cristo el próximo domingo. Todo esto registrado en los 4 evangelios. El próximo miércoles vamos a tener aquí un servicio a las 6 de la tarde y vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a hablar sobre la cruz. Y el domingo, el servicio del domingo, el tema va a ser la resurrección de Cristo. Entonces, vamos a leer Mateo 21 del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén, y ahí estamos hablando de Jesús con todos sus discípulos y con otras cantidad de gente, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Ese es el pasaje de Mateo. Devolvámonos un momento, entonces, un poco en la historia para poder ubicar este pasaje de lo que vamos a hablar. Cuando Jesús nació, cuando Jesús vino a la tierra, según Lucas 2, capítulo 2, versículos 10 al 14,
En ese momento hubo una gran proclamación angelical que decía: os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: la gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Imaginémonos ese espectáculo en ese momento, ¿sí? Ver un ángel y con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales diciendo, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace, porque hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Resumiendo eso que dijo el ángel hubiera podido decir: os traigo buenas nuevas de gran gozo. Os ha nacido el Mesías anunciado y esperado por tanto tiempo. Os ha nacido el Mesías, ya. Se cumplió todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, que hay más de 100 versículos que hablan de la venida del Mesías. Y tengo una lista que después se la hago pública, en la cual hay una lista de lo que está en el Antiguo Testamento, del versículo, y está lo que dice el Nuevo Testamento de ese versículo, ¿sí? Del cumplimiento de esa profecía. Entonces el ángel hubiera podido decir: os ha nacido el Mesías. Pero tuvieron que pasar otros 30 años para que el Mesías iniciara su vida pública. Durante los 3 años siguientes a cuando inició su vida pública, Jesús demostró por medio de milagros y por su sabiduría que en realidad era el Hijo de Dios que había venido con poder. Él lo mostró con cantidad de milagros. Todos nosotros lo sabemos. Cantidad de milagros que Jesús hizo. Y aparte de demostrar que era el Hijo de Dios y que por lo tanto tenía autoridad divina, Jesús mostró la forma de vida santa que Dios quiere de todos los suyos. Que todos los suyos vivan. No solo hizo todos esos milagros, no solo dijo todo lo que expuso, sino que mostró directamente cómo es la vida santa que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. Eso lo hizo Jesús. Durante la mayor parte de esos 3 años, Jesús mostraba su amor y misericordia a muchos, sanándolos de sus enfermedades, alimentándolos e incluso resucitando a algunos. Todo eso hizo Jesús. Es decir, mostró que en realidad Él era el Mesías, del que se hablaba en el Antiguo Testamento. Pero no quiso que ese conocimiento de que Él era el Mesías se propagara. No quiso que ese conocimiento fuera público todavía, pues había asuntos que debía hacer antes, sobre todo en lo que se refiere a la preparación de sus discípulos. Entonces, recuerdan ustedes en varios pasajes donde Él dice: ok, pero no le digan a nadie lo que ha pasado aquí, no lo digan a nadie. Y así seguía. ¿Sí? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? Así dice Pablo en Gálatas 4:4, esa frase: cuando vino el cumplimiento del tiempo, queriendo decir cuando el plan de Dios en su perfección ya llegaba a ese punto. Vino el cumplimiento del tiempo de ese plan de Dios. Jesús empezó a permitir que se conociera públicamente quién era Él. Y esto sucedió de la siguiente manera:
según Mateo 16, lo podemos ver. Entonces, primero, él no quería que se publicara y que se hablara tanto de que él era el Mesías y todo eso. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, él ya abrió la posibilidad de que todos supieran. Y entonces viene en el capítulo 13 de Mateo 16, en el versículo 13 de Mateo 16, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué declaración esa, que era la forma como se definía y se exponía a Cristo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando Pedro contestó así, es como si esa hubiera sido la señal o la contraseña, por decirlo así, de que para Jesús, de que ya era el momento. Si alguien como Pedro decía eso, ya llegó el momento, se cumplió el tiempo de que sea público y de que muestre Cristo que es el Mesías, y hablar abiertamente y adelantar el plan de Dios. En el versículo 21 de Mateo 16 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces ahí es cuando Jesús le dice: es necesario que todo esto suceda, es necesario que yo vaya a Jerusalén, y se necesita que yo sea muerto y que resucite al tercer día. Palabras que lógicamente tuvieron que haber desconcertado a los apóstoles muchísimo, porque no se imaginaban a Jesús, con todo lo que él había mostrado, como alguien que podía morir. No, él era perfecto, él dominaba todo, él dominaba el viento, resucitaba. ¿Cómo así que va a morir? Ellos no comprendieron al comienzo todo lo que eso significaba. Entonces, los acontecimientos siguientes fueron la preparación de su viaje a Jerusalén, para hacer completamente público de que él era el Mesías. De esta manera llegamos al pasaje de hoy, al pasaje de hoy que nos habla de la entrada de Jesús a Jerusalén. Entonces, volviendo a lo que leímos anteriormente. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. ¿Qué es eso? Llevan cantidad de tiempo por fuera de Jerusalén, lejos de Jerusalén, se están acercando a Jerusalén, y Jesús les dice: oiga, vayan allá a esa tienda que queda en la esquina, allá debe haber, que no es normal, pero va a haber un asna y un pollino ahí amarrados. Ustedes solo desátenlos, y si alguien les pregunta, díganle que el Señor lo necesita. Y así lo hicieron. ¿Cómo es ese poder de Jesús de saber que allá estaba el asna y el pollino, y de que les iban a preguntar exactamente eso, y de que se lo iban a dejar llevar? Hoy en día es como un poco difícil que eso pueda suceder. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima.
personas más cercanas a Jesús, cuando llegó el pollino, pusieron sus ropas encima para que Jesús estuviera más cómodo, prácticamente. No sé exactamente cuál sería la razón para eso. ¿Cómo podía saber Jesús todo eso? Así como iba a suceder. La escritura, la profecía se cumplió al detalle. En Zacarías 9:9, cientos de años antes, Zacarías escribió: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, prefirió entrar a Jerusalén montado en un pollino. Muchos sacerdotes y ciertas personas acostumbraban a transportarse en pollinos así. Pero él decidió entrar montado en un pollino y no en un gran corcel, como el Mesías que llegó a liberar al pueblo del pecado o cosas así. No, él entró humilde en un asno, en un pollino. Tal como lo era, él vino así, en esa oportunidad. Pero todos debemos saber que cuando llegue el tiempo, cuando se cumpla el tiempo, Él volverá. Él viene por segunda vez y vendrá en un corcel imponente y va a venir a juzgarte. Va a venir a juzgar a los que no han creído en Él y va a venir a juzgar a los que creyeron en Él. Él nos va a juzgar a todos. A unos va a juzgar para condenación, si tú no has creído en Cristo Jesús y le has entregado tu alma y tu espíritu y tu corazón y todo lo que eres tú, no se lo has entregado a Cristo Jesús. Entonces Él vendrá y los juzgará y los enviará al infierno. Esa será la segunda venida de Cristo, que nadie sabe cuándo es. Pero todo el mundo dice que estamos cerca. Los versos del 8 al 11, leamos. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Ahí ya era el resto de personas que estaban ahí en Jerusalén en ese momento. Y la gente que iba adelante y la gente que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana quiere decir salva ahora. Salva ahora. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Le decían a las personas. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Se acercaba el día de la celebración de la Pascua, 5 días más, el siguiente viernes, era el día en que los judíos celebraban la Pascua, o sea, la celebración de cuando Dios, por medio de Moisés, sacó a su pueblo de la esclavitud del faraón de Egipto. Y eso se celebraba cada año, esa Pascua. Entonces, cuando los judíos celebraban la liberación. En Jerusalén había en ese momento, por lo que es una fiesta de todos los judíos, en ese momento en Jerusalén, dicen los entendidos de que debía haber más o menos unos 2 millones de personas. Allá en Jerusalén. 2 millones de personas.
de judíos que venían a celebrar la Pascua. Pero además de la Pascua, en esa oportunidad venía alguien que muchos creían que era el Mesías. Se acercaba a Jesús. Muchos creían que era el Mesías. Muchos de ellos fueron testigos presenciales de los incontables milagros de sanación de enfermedades. Los ciegos recuperaban la vista, los cojos podían caminar, muchos demonios eran expulsados de varias personas y muchos pudieron ver cómo Jesús alimentaba a más de 5,000 y a más de 3,000 y cómo dominaba los vientos y cómo dominaba las aguas del mar. Y no les quedaba duda, Jesús es el Mesías. Con semejante poder, Él es el Mesías. Nadie puede hacer las cosas que tú haces, decía Nicodemo. Él era el Mesías. Uno de los últimos milagros que Él hizo fue la resurrección de Lázaro. Ya estaba muerto, llevaba 2 o 3 días ya muerto, y Él llegó allá de la familia de Lázaro y lo resucitó. Todos sabemos eso. Entonces, eso causó mayor interés en la gente que estaba ya celebrando la Pascua, y en medio de toda esa multitud y toda esa celebración va a venir Lázaro. Jesús lo resucitó y lo vamos a ver. Entonces más inquietud y la gente más interesada de qué era lo que estaba pasando con todo eso. La expectativa era tal que muchos que no sabían de Jesús fueron informados de todos sus milagros y su poder. Jesús impactó a muchísimos, pero no a todos estos 2 millones de personas. Muchos no sabían quién era Jesús o qué había hecho, ni nada. Entonces, ahí, en comunicación entre todos ellos, pues lógicamente iban a hablar sobre eso porque era la noticia del momento. Todo el mundo tenía que ver con eso. En esta procesión, en esta entrada de Jesús, y que le pusieron los mantos en el piso y todas esas cosas, los historiadores dicen que había más o menos 100,000 personas acompañando al Mesías. 100,000 personas. Eso es mucha gente. ¿Cuándo ve uno aquí una manifestación de 100,000 personas? No es fácil. Pero allí sucedió en Jerusalén cuando llegó el Mesías. ¿Qué cuadro en ese momento? Jesús hubiera podido, con esa euforia que había, con esa curiosidad, sabiendo del poder de Jesús y todo lo que Él había hecho, los milagros y todo lo que comentaban y la resurrección de Lázaro y todo esto, Jesús hubiera podido tomarse a Jerusalén, usando solo la euforia de esos 100,000 y más judíos, porque todos estaban, llegó el Mesías, y apoyándolo. Al fin, dirían todos estos judíos, al fin, alguien nos va a liberar de la esclavitud y maltrato de los romanos. Llegó el Mesías. Algunos estarían esperando que Jesús levantara la mano y cayeran los 10,000 de soldados romanos e Israel fuera liberado. Ellos estaban esperando algo así parecido a lo que Moisés hizo allá en el Mar Rojo y toda la cosa. Toda la gente está esperando algo así, porque es el Mesías. Llegó nuestro Salvador. ¿Pero qué pasó? Todo el mundo con esa euforia. ¿Pero qué pasó? 5 días más tarde, esa misma multitud estaría clamando por la muerte del Mesías. Lo consideraban un falso Mesías. ¿Qué pasó con toda esa gente queriendo estar con Mesías y alabarlo y toda la cosa y reconocerlo? A los 5 días cambiaron completamente. Y querían que muriera Jesús. ¿Por qué?
Porque Jesús, durante esos días, después de la entrada a Jerusalén, estuvo aclarando cuáles son las bases doctrinales, por decirlo así, de su mensaje, de su vida. Estuvo explicando el verdadero significado de lo que es el amor de Dios. Estuvo hablando sobre, por ejemplo, estuvo hablando de cómo los judíos debían pagar sus tributos a los romanos. Cuando le preguntaron que si estaba bien que ellos pagaran impuestos, él dijo que sí. Entonces, hablando por parábola, les hacía entender que él no había venido para que lo usaran como un servicio médico gratis. Él no vino a eso, a solo sanar enfermos y solo que los cojos andaran y que los ciegos vieran y demás. Él lo hizo por su misericordia y para demostrar de que Él es Dios. Pero Él no vino a eso. Eso es algo, por decirlo así, circunstancial, aunque es muy grande todos esos milagros. Pero Él no había venido solo a hacer el seguro médico gratis para muchas personas. Y como un gran mago que utilizaría su poder para derrocar y acabar con el Imperio Romano. Él no vino a eso. Más bien Él explicó que Él había venido para restaurar la relación del hombre caído y pecaminoso con Dios. Su objetivo era ese: rescatar al perdido, restaurar la relación de cada quien con Dios. Él vino a eso. Él no había venido a hablar de política y de relaciones con el gobierno de turno. Incluso recomendó que se pagaran los tributos al César. En un momento. Con su crítica y desenmascaramiento de los escribas y fariseos, motivó una persecución contra él muy seria por parte de los fariseos, que los desenmascaró completamente. Si un Mesías no viene para librarnos de este gobierno y devolverle a Israel el poder que tenía en los tiempos de David, entonces no es Mesías. Era lo que la gente pensaba. ¿Qué Mesías? Nosotros necesitamos un Mesías ese que venga y nos libere de la esclavitud de los romanos y que nos siga dando alimento como a esos 5,000, que nos siga sanando seguro médico gratis. Nosotros queremos a ese Mesías, no al Mesías que Cristo está diciendo, que debemos someternos a las autoridades y que Él fue a restablecer la relación entre las personas y Dios y que deberían arrepentirse, que fue lo primero que Él dijo en su ministerio: arrepentíos y volveos a Dios. Él venía a eso. Entonces, en ese momento, donde todos esos 2 millones de judíos estaban esperando, bueno, llegó el momento en que el Mesías esperado, y que están todos esas predicciones en el Antiguo Testamento, llegó el momento de que nos libere. Y no, Jesús no venía a eso. Entonces dijeron, esto es un puro cuento. Este Mesías, eso no tiene nada de Mesías porque no nos va a salvar. Siendo que Él sí vino a salvar, pero del pecado y de la desobediencia a Dios. Si un Mesías no viene para librarnos de este gobierno y devolverle a Israel el poder que tenía en los tiempos de David, entonces no es Mesías, y por lo tanto es una blasfemia que alguien diga que lo es. Y por eso se voltearon completamente y querían matarlo, porque eso es una blasfemia, decir que Él era el Mesías. Y lo que toca mirar bien es esto. Jesús no era el Mesías a la medida de los judíos. Era el Mesías a la medida de Dios. A la medida de Dios.
Por eso lo mataron. Aunque sabemos claramente que a él no lo mataron, él dio su vida por ti. Él la dio por ti. En obediencia al Padre, para que muchos fuéramos salvos. Eso fue lo que él hizo. Ahora, podríamos decir, no, pero esos judíos, hombre, todo lo que les hizo Cristo y ahora quieren matarlo. No, que judíos tan judíos, tan malos. Al fin y al cabo sanó a muchos y todo, ¿cómo es que lo van a matar? Diría uno. Yo no me hubiera comportado así. Dirán otros. ¿Sí? Pero, ¿qué vemos hoy en día? ¿Qué vemos hoy en día? Hoy en día vemos lo mismo en muchas iglesias. ¿En qué sentido vemos lo mismo? Cada quien está construyendo su propio Dios, su propio Mesías, su Mesías a la medida. Ellos creían tener al Mesías a su medida, para que los sanara, para que los alimentara, para que solucionara todos los problemas financieros, para todo. Llegó el Mesías, para mí, para mi beneficio. Y eso era el Mesías que los judíos querían. Ese era el Mesías que ellos construyeron. Lo mismo que hoy en día. Hoy en día, todo lo que se ve en lo que se refiere a esas doctrinas que no son bíblicas, y que son doctrinas de la prosperidad y demás, ellos están construyendo su propio Dios, su propio Mesías, alejado de la palabra de Dios, alejado de la doctrina verdadera plasmada en la Biblia. Es lo mismo hoy en día. Nosotros nos aterramos aquí, pero esos judíos, no, qué gente tan mala. Estamos haciendo lo mismo. En ese momento, por la actuación de todos ellos, terminó en la muerte del Mesías. Hoy en día, ese mismo comportamiento, ese mismo crear al Dios a mi medida. Dios me conoce. Dios sabe cómo soy yo y Él me permite hacer esto y hacer lo otro. Él sabe cómo es que yo peco y cosas así. Un Dios a mi medida. Entonces, vemos a las iglesias con la misma doctrina. En ese momento, la muerte del Mesías. En este momento, si seguimos así, construyendo al Dios a nuestra medida, estamos garantizando la muerte de muchas iglesias. Porque son iglesias apartadas completamente de la verdad, de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que volver a la palabra, defenderla con nuestras vidas y practicarla y obedecerla y entender que Jesús es el Mesías que vino a rescatarte y te viene a rescatar, y la forma como te rescata es que tú vayas a los pies de la cruz y le entregues tu corazón a Cristo y lo reconozcas, lo recibas como tu Señor, como tu Salvador y como tu Salvador. Al decir como que lo recibas como tu Señor, es que tú lo recibas como tu amo, como tu dueño, como tu todo. Así es que nosotros debemos pensar. Entonces, hermanos, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no es solo saber de Él, no es solo saber de Cristo y aprendernos cantidad de versículos de la Biblia, aunque eso hay que hacerlo, ¿sí? Sino tener una relación íntima y personal con Cristo. Volvamos nuestros ojos al Cristo bíblico y obedezcámosle en someter a Él nuestras vidas. Cuidemos la doctrina bíblica. No nos apartemos de la verdad. Vamos a orar.
Padre, gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu Hijo, Señor. Gracias porque Él lo es todo. Él es Dios y Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Padre, obra en cada uno de nosotros, Señor. Que no organicemos, que no armemos en nosotros mismos un Dios a nuestra medida, sino que la medida es la que está en tu santa palabra. Llévanos de la mano, Padre. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y ponemos en tus manos esta semana que comienza. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a